Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Esta noche nos acompañan Rosy Sosa, Buenas noches. el doctor Salvador Tomasini, Buenas noches, Alejandra López Escalante. Buenas noches. Y un servidor, Alejandro Carrega. Rosy, ¿nos podrías platicar un poco lo que vimos en el programa anterior? Claro que sí, pero me parece que Quedó una pregunta pendiente. Nos preguntaban dónde quedó esperando Adán hasta que llegó Abraham, doctor. Bueno, sí, esta pregunta quizás sea porque se ha nombrado ese lugar de espera como el seno de Abraham, pero es simplemente una forma, no sé, un nombre que se le ha dado, porque desde Adán en adelante, o sea, todos los que morían y que merecían el ser salvados, tuvieron que ir a ese lugar, que en realidad no es precisamente un lugar, sino es un estado en el cual no hay ni pena ni hay gloria. Es un estado de espera, esperando al Redentor para que pudiera restituirles la gracia y poder acceder al cielo. Ahora, cuando Abraham es nombrado padre de la fe, cuando Abraham con su obediencia logra todo lo que Dios le concede, ahora se le pone seno de Abraham en honor a Abraham, pero no porque de ese momento en adelante hubiera existido. no existió a partir de que murió Abraham. Solo, Sí, o sea, solo adquirió el nombre. Adquirió el nombre, es como la mención hacia una persona que merecía ser nombrada dentro del plan divino. Ya. Pues muy bien, hemos estado meditando algo muy interesante acerca de lo que es el plan de Dios, la intención, la finalidad de Dios en la creación del hombre. Dios no quería estar solo, por eso crea al hombre como su compañía, pero una compañía de la misma naturaleza. Por eso mismo Dios, al quererlo a un lado de él para entablar una relación de amor con este hombre, crea a un Dios increado, con el cual poderse relacionar de tú a tú, pues le participa de su vida divina cuando le insufla su aliento divino. Tristemente, también vimos y estuvimos meditando durante los programas que el hombre decide no seguir este plan. Saca de sí esta vida divina que Dios había puesto en él y decide separarse, actuar bajo voluntad propia. Y entonces las consecuencias que vemos en el hombre que actúa sin esta voluntad divina, pues son terribles. Y son terribles no solamente en el aspecto físico, en el aspecto del mismo hombre, que, bueno, se enfrenta por primera vez a la muerte, se deteriora su salud, tiene que trabajar para conseguir su sustento, bueno, etcétera, etcétera. No solamente es ahí. El hombre que actúa con su propia voluntad no es pleno, no es el hombre completo. Y esta voluntad lo lleva a fallar en el amor. El hombre que actúa solo con voluntad humana no sabe amar. Y esto lo lleva a hacer la propia ruina de todo el género humano. En cuanto a que el hombre mismo se vuelve su propio depredador. El hombre se destruye a sí mismo, su imagen queda deteriorada y se separa de esto que era el plan de Dios, que era el hombre a imagen y semejanza de él. Deja de ser su compañía. Pero también pues nos hicimos esta pregunta, el hombre finalmente estaba actuando bajo su libertad y era lo que Dios quería. Era el hombre que Dios había creado, dejarlo libre para que
decidiera y decidiera mal. Pues no, o sea, el hombre cuando pierde esta imagen y semejanza nos lleva a esta segunda pregunta: ¿quién es el hombre? Y también nos dimos cuenta durante los programas que el hombre al que somos todos llamados a ser es Jesús, el hombre pleno, el hombre que estaba dentro de la voluntad de Dios es Jesús. El hombre se sale de la vida divina, pierde esta vida, esta voluntad de Dios en él, y pues le es imposible regresar a ella. El hombre, cuando ya no tiene la vida divina en él, por sí mismo no la puede recuperar. Y entonces adquiere una deuda de amor que le es imposible pagar. O sea, ni un solo hombre, ni todos los hombres juntos podíamos pagar esta deuda que teníamos con Dios. Bueno, ni siquiera los ángeles, ayudándonos, podían pagar esta deuda que adquirimos. No teníamos moneda divina. Claro, exactamente. Solamente el único que podía ayudarnos a pagar esta deuda es quien tenía la vida divina en él. Y este hombre es Jesús. Jesús, que tiene una naturaleza divina y tiene la naturaleza humana, es el único que puede ayudarnos a pagar. Ahora la pregunta para poder iniciar este programa sería: ¿cómo se lleva a cabo esta restitución de la vida divina? ¿Cómo se lleva a cabo la redención que Jesús hace de nosotros? Bueno, creo que es la pregunta clave y sobre todo la que nos define exactamente nuestra posición ante la divinidad y ante Jesús. Porque el hombre cuando peca, bueno, antes que eso, o sea, el hombre fue creado, como dijiste, para cumplir en todo la voluntad de Dios. O sea, cuando el hombre, la idea de Dios era que el hombre viviera siempre unido a su querer, o sea, unido a su vida. El hombre se sale, el hombre rompe con la voluntad divina y son varios pasos que el hombre da para alejarse de Dios. El primer paso o el primer efecto de este alejamiento de Dios es romper totalmente, se aleja del amor divino. O sea, rompe, separa el amor divino del amor del hombre. El segundo paso que es defrauda la gloria de Dios. Y creo que esto más que paso es la consecuencia del anterior. O sea, el hombre en el momento que se aleja, que el momento que ya no tiene en la mira el amor divino en él, ni que él ame a Dios, está defraudando, ¿no? Está defraudando todo lo que Dios esperaba recibir de él. Le está robando prácticamente y le está robando el amor con el que nos creó. Y como consecuencia de esto, el tercer paso en la culpa es una debilidad en el hombre. Podríamos decir que es la adquisición de esto que hemos llamado concupiscencia. O sea, la concupiscencia, que es el punto en donde el hombre ahora todo lo que tiene en su interior, todos los atributos que Dios le había dado, los va a usar, pero los va a usar hacia el mal, no hacia el bien, ¿sí? Entonces pierde el control, pierde la posibilidad de estar siempre en unión con Dios y ahora aparece esta concupiscencia. Así que bueno, estos son como los tres pasos que la criatura pasa cuando se aleja de Dios. Y entonces la labor de Jesús fue nada más venir a salvarnos. Bueno, esa es la idea que tenemos, ¿no? Ale, la idea que tenemos es de que Jesús viene para salvarnos. Y la idea que tenemos nosotros de Dios es que su finalidad es salvarnos. Pero no, o sea, el salvarnos es simplemente el conseguir el perdón, es un modo o un medio que Dios tiene que usar para podernos restituir al punto de origen. Yo creo que la pregunta clave es:
cuál sería la finalidad de Dios en el Adán inocente, no en el Adán pecador. Ujú. El Adán inocente no tenía ninguna culpa y por lo tanto no necesitaba ser salvado. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, ¿cuál sería la finalidad con ese hombre? No, lo que hemos hablado tanto, esa relación de amor entre Dios y su criatura. Una criatura que estaba destinada a vivir unida con el Verbo eterno encarnado. Y entonces poder tener esa capacidad de poder recibir a Dios completo y de poder pagarle a Dios, pero con amor divino. Ujú. No sé si esto sea... Entonces la salvación empieza, o sea, aparece primero, Ujú. aunque la finalidad principal es la de restituirnos. Pero no podíamos llegar a alcanzar esa restitución sin antes conseguir el perdón, conseguir la gracia y que nos fuera perdonada la culpa y sobre todo la deuda. Ajá. Entonces Jesús viene a conseguirnos el perdón, sí, pero también a pagar nuestra deuda, esa restitución del hombre al punto de origen. Así que son dos cosas, ¿no? Dos cosas, ¿sí? Lo que Jesús tiene que hacer en nosotros. Ahora, debido a esto, Jesús tiene que entrar en una pasión, pero una pasión que es triple. Tiene que restituir esto, ¿no? O sea, esta parte, el haberse alejado del amor, el haber defraudado la gloria de Dios y la debilidad que obtuvo en sí mismo. Mm. Hay una lectura, Ale, en donde Jesús nos habla de esto. Ujú. Antes de seguir comentando, no sé, me gustaría que nos la leyeras. A ver, en el 145. Es en el libro 11, En el 11, 145, así es. dice ay, me perdí. En el 11:45. 11:40. Hija mía, mi primera pasión fue el amor, porque el hombre al pecar, el primer paso que da en el mal es la falta de amor. Por lo tanto, faltando el amor, se precipita en la culpa. Por eso, el amor para rehacerse en mí de esta falta de amor de las criaturas, me hizo sufrir más que todos. Casi me trituró más que bajo una prensa. Me dio tantas muertes por cuantas criaturas reciben la vida. Permíteme tantito, Ale, porque es importante comentar esto. O sea, la pasión del amor. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir esta pasión del amor? Si el hombre no paga en amor, es que no está recibiendo tampoco el amor. Dios, siendo amor, está en un acto continuo de darse, porque eso es el amor en Dios, un darse continuamente. Por lo tanto, Dios está sufriendo al querer darse, pero la criatura no tiene la intención ni la capacidad de poderlo recibir. A veces yo lo comparo a un hecho relacionado con mi profesión. O sea, soy médico, soy ginecólogo y a veces lo pongo como el trabajo de parto. Cuando una mujer está embarazada y está en trabajo de parto, o sea, es algo que tiene encerrado dentro de ella y lo quiere dar a luz, lo quiere sacar fuera de ella, pero hay fuerzas que le impiden sacarlo. Y entonces es un trabajo enorme y un dolor enorme el que sufren por esto. Sí. Entonces aquí Dios tiene el amor encerrado en él, lo quiere dar, pero no hay capacidad de poderlo recibir. Por lo tanto, ahora tiene que sufrir por este amor. ¿Y quién le podría dar este sufrimiento? O sea, ¿quién sería? Solamente la divinidad. Porque la divinidad es la única que sabe cuántos actos de amor no ha recibido.
Y por cada acto de amor Jesús tiene que pagar prácticamente con una vida de Él, con un sufrimiento interior, y que solamente la divinidad es la que puede aplicarlo. A ver si... El segundo paso que sucede en la culpa es defraudar la gloria de Dios. Y el Padre, para rehacerse de la gloria quitada por las criaturas, me hizo sufrir la pasión del pecado. Esto es, que cada culpa me daba una pasión especial. Si la pasión fue una, el pecado, en cambio, me dio tantas pasiones por cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo. Y así se rehizo la gloria del Padre. Tremendo lo que nos está diciendo, ¿no? Digo, tremendo en todos sentidos. En el momento que el hombre defrauda a Dios, en ese momento el hombre adquiere ya una culpa. Bueno, está teniendo una culpa. Y por lo tanto es merecedor ¿de qué? De un castigo. De un castigo. Y ese castigo, o sea, Jesús siendo Él el que quiere salir garante por nosotros ante su Padre, tiene que asumir ese sufrimiento por cada pecado de la criatura. Y hasta el fin del mundo. Y hasta el fin del mundo, o sea, porque tiene que salvarnos a todos. O sea, quizá no todos aprovechen esta salvación, pero tiene que salvarnos a todos, porque si no, alguien que se condenara porque él no pagó por él, eso sería tremendo. O sea, el hijo habría fallado en su trabajo, en su labor y sobre todo en la restitución al Padre. Pero también es para todos los humanos que vivieron antes de Jesús. También, desde Adán se hace extensivo hasta el último hombre que haya sobre la tierra. Y por eso volvemos a lo mismo que dijimos hace un momento. O sea, Jesús tiene que pagar con un acto de amor por la pasión del amor, y tiene que pagar el sufrimiento que la criatura tendría que tener por esa culpa, y eso solamente Dios conoce el número de culpas, el número de sufrimientos que debe tener y el número de muertes. Por lo tanto, tiene que ser la misma divinidad la que ponga en Jesús todo el sufrimiento. Y este sufrimiento se lleva a cabo desde el momento mismo de la encarnación. No es algo que haya pasado después, sino es algo que tuvo que ser desde el momento mismo de la encarnación, porque el Verbo Eterno viene a eso. Y jamás hemos reparado en que el Verbo Eterno vive 34 años sobre la tierra. Sí. O sea, 33 de vida en el mundo, pero 9 meses en el vientre de María. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacía el Verbo Eterno cuando Jesús era bebé, cuando Jesús era niño, cuando Jesús era ya un joven? O sea, ¿qué hacía? Lo que hacía era esto. Estaba junto con la humanidad, con su propia humanidad. Estaba rehaciendo al hombre, estaba pagándole al Padre, y todo lo llevaba a un término total, completo. Y cuando, o sea, Jesús paga todos los actos, todos los pecados de las personas, pero cuando alguien no aprovecha eso y se condena, se desperdicia ese pago que dio Jesús. No, o sea, ese pago que dio Jesús primero se aplica directamente al Padre, o sea, a la divinidad, y entonces el Padre recibe el pago como si aquella persona que se condena hubiera vivido en plena unión con Él. Y segundo, es algo que Jesús hizo, que nuestra Madre Santísima repite, o sea, porque Jesús la asocia a su propia vida. Después lo repite Luisa, o sea, la asocia también. Y posteriormente cada una de las personas que vayan a vivir en la divina voluntad tendrá que asociarse a esto. O sea que el Padre recibirá la gloria por aquella criatura perdida, pero multiplicada. Y parece, esto no es muy seguro, pero en los escritos de Luisa,
Jesús dice que no terminarán los siglos si el hombre no toma todo lo que la divinidad ha sacado. Por lo tanto, quiere decir que aquello que desperdició un alma condenándose, probablemente se la den a otra. ¿Sí? O sea, pero todo lo que Dios saca de sí tiene que ser tomado por criaturas. No nada más rehecho por Jesús, no nada más rehecho por María, no nada más rehecho por Luisa o por todos aquellos que van a vivir, sino por una criatura en específico. Continúo. El tercer efecto que produce la culpa es la debilidad en el hombre, y por eso quise sufrir la pasión por manos de los judíos. Esta es mi tercera pasión, para rehacer al hombre de la fuerza perdida. Este es otro punto interesante. La tercera pasión es la pasión que la divinidad no le podía dar. ¿Por qué no le podía dar? Porque la divinidad no tiene en sí misma ni odio, ni rencor, ni la injusticia, ni la ferocidad con la que fue tratado Jesús. Entonces esa parte se la deja al hombre, ¿no? La traición, eso tampoco se lo podía dar la divinidad. Las blasfemias. Las blasfemias, o sea, toda esa ignominia tremenda, ¿no? Un punto muy especial en esto de esa pasión, y que a mí en lo personal me impacta mucho, es cuando lo llevan atado y lo hacen caer en el torrente Cedrón. El torrente Cedrón era el canal del desagüe. El de aguas negras. El de aguas negras. Y Luisa nos comenta cómo Jesús queda totalmente envuelto en aquella podredumbre. Y Jesús nos dice que Él tiene que ser sumergido en nuestras culpas. O sea que el ejemplo, el símil de nosotros es el torrente Cedrón. O sea, somos como una cloaca. Terrible decirlo, pero bueno, así es. Sí, y dice los judíos, porque era la iglesia en esa época, pero somos todos nosotros. Así es. Sí, bueno, Luisa así lo nombra como, y bueno, no es Luisa, sino es Jesús que le dicta a Luisa que dice los judíos. Algunas personas han dicho que se debería de poner romanos, pero yo pienso que si Jesús dijo judíos, pues judío se queda, ¿no? Sí. O sea, no es discutible. No importa, o sea, el por qué, pero sabemos, como tú dices, que somos todos. Sí, que somos todos los. Así es. Y para terminar, así que con la pasión del amor se rehizo y se puso en justo nivel el amor. Con la pasión del pecado se rehizo y se puso a nivel la gloria del Padre. Con la pasión de los judíos se puso a nivel y se rehizo la fuerza de las criaturas. Así es. Entonces, con la pasión del amor, Jesús paga todos los actos de amor que no le dimos a Dios. Y nos lo deja como nuestro. O sea, si queremos, lo podemos tomar. Jesús sufre todas nuestras penas que deberíamos de haber sufrido por todos los actos que hemos hecho. Y también tenemos la posibilidad de tomarlos y de decir, aquí está mi no sé cómo decir, mi finiquito de penas, o sea, vivido en Jesús. Y ahora tengo toda esta pasión de Jesús, todo lo que Él hace en su pasión ya del hombre, para rehacer mi fuerza. Por eso es que Jesús siempre nos recomienda el no abandonar la meditación de su pasión, porque a través de ella vamos a adquirir la fuerza y vamos a adquirir el dominio de nosotros mismos para poder rehacernos y poder tener control sobre nuestra vida. Si esto lo tuvo que pasar Jesús, rehacernos todo esto, ¿no era suficiente con conseguirnos nada más el perdón? No, porque
para un perdón, para un decir te perdono, hubiera bastado una lágrima, hubiera bastado una gota de su sangre. Pero aunque Dios es infinitamente misericordioso, también es infinitamente justo. Y dentro de Dios todo es orden. Entonces no podía haber un desequilibrio entre estos dos atributos de Dios. La justicia tenía que llegar al equilibrio también de la misericordia. Y es por esto que el hombre, al adquirir deudas de amor con la divinidad, y al no poderlas pagar, Jesús tenía que pagar por cada acto de criatura hecho en desunión con Dios, en desunión de la vida divina. No había otro modo. El hombre no le iba a pagar esto. Y no sé si valga aquí un ejemplo muy burdo. Tú me rompes un vidrio y te puedo perdonar el vidrio, pero lo justo es que tú me pagues el vidrio. Claro. A lo mejor no puedes y otro tendrá que pagar por ti. En esta situación, nosotros teníamos una deuda de amor con el Padre y no teníamos la capacidad de pagar ese amor en la misma potencia y con la misma naturaleza. Solamente Jesús podía pagar por cada acto de criatura, por cada pecado, por cada situación. Él tenía la potencia y la naturaleza para pagarle al Padre en la misma medida, en la justicia. Por eso es que no, solo decirte perdono no hubiera bastado. Los atributos de Dios tenían que estar en equilibrio. ¿Ni los ángeles pudieron haber pagado? Ni los ángeles tenían vida divina. Sí, porque aquí hay que recordar que la deuda es de vida divina. Uh-huh. No es una deuda que el hombre hubiera podido solventar. No tenía con qué. El Padre Nuestro, o sea, el Padre Nuestro rezado como al principio, la parte de perdona nuestras deudas, o sea, después se cambió a perdona nuestras ofensas, pero en realidad eran deudas. ¿Y de qué habla? De este tipo de deudas, ¿no? Así que sí, así como dice Rosy, esto nadie lo podría haber podido pagar si no hubiera sido Jesús. Y lo que es interesante es que todo lo que Jesús sufre, prácticamente yo diría que es llevado nada más a la restitución. No es un sufrimiento tan atroz por el perdón, porque como dijimos, el perdón era simplemente con una lágrima, con una gota de su sangre hubiera bastado. En el nacimiento. Hubiera sido total, ya. O sea, porque una ofensa, el ofendido tiene la capacidad de perdonar, porque el que está ofendiendo prácticamente no le debe nada. Le debe quizá el respeto, le debe no sé cómo decirlo, la actitud de solidaridad y de sumisión a alguien superior. Y eso el hombre sí lo hubiera podido pagar. O sea, el hombre sí hubiera podido tener esos actos y Dios lo hubiera perdonado. No hubiera tenido que ser Jesús quien lo pagara. Incluso hay una lectura, ¿no? Tenemos una lectura que habla de esto. Sobre eso. Dice, la redención podría decir que me costó poco. Habrían bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos, mi palabra, y la habría hecho en muy poco tiempo. Pero para formar el gran plano de la voluntad humana en la divina, para unir todas las relaciones y vínculos por ellas rotos, debí poner todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son de más duración y más intensas que mis penas externas, y que aún no son conocidas. Basta decir que no era el solo perdón lo que impetraba, la remisión de las culpas, el refugio, la salvación,
la defensa en los graves peligros de la vida del hombre, como lo impetré en mi pasión, sino era el resurgimiento de todo el interior. Debía hacer surgir ese sol del querer eterno, que atando con fuerza raptora todo el interior del hombre, aun las más íntimas fibras, debía conducirlo al seno de mi Padre Celestial, como renacido en su eterno querer. Oh, cómo me fue más fácil conseguirle la salvación que reordenarle su interior en mi supremo querer. Así que bueno, pues esta es la tónica de esta pasión. O sea, es un Jesús que se somete a sufrimientos indecibles con tal de restituir al hombre. Y aquí tendríamos que hablar un poquito más allá de esto. O sea, ¿qué es lo que Jesús está buscando? ¿Qué busca Jesús con todo esto? Regresarnos a nuestro plan original, a su plan original. Bueno, ese es el punto para el hombre. ¿Y nada más? Darle La la gloria al correspondencia Padre. y la gloria. Para que Dios pudiera conseguir su finalidad. Porque el que quedó truncado es la finalidad que Dios se había trazado con el hombre. O sea, si nosotros recordáramos siempre que somos criaturas, o sea, seres creados, tendremos que reconocer que nosotros no podemos tener una finalidad propia. No. Porque si yo soy creado, perdón, pero la finalidad mía es de la persona o del ser que me creó. Exacto. Y me creó para algo. Entonces, ese algo y eso que Dios había planeado con cada uno de nosotros, ya no se puede realizar. Entonces, cuando el hombre pierde el dominio sobre sí mismo, que es algo de lo que hemos visto, también pierde la capacidad y la inteligencia de poder entrar y conocer los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces el hombre ha ido olvidando a Dios, o sea, a través del tiempo, y ha ido pues combinándolo con ideas propias, con fantasías, con cantidad de cosas que no son de Dios. Y por eso en la actualidad tenemos playa de pues no sé, ideas, doctrinas, religiones, sectas, en que cada quien hace lo que quiere y cada quien interpreta incluso la pasión de Jesús como quiere. O sea, y cada quien le da el valor que quiere darle sin tener en cuenta la finalidad de Dios. O sea, que aún dentro de la práctica religiosa se nos olvida Dios. Sí. Y ponemos al hombre enfrente de Dios. Y pensamos que Dios está feliz porque va a lograr hacer que el hombre pueda gozar nuevamente de él. Bueno, y la finalidad de Dios, ¿dónde quedó? O sea, ¿en dónde está? También aquí el maligno no puede meter ideas. Claro. O sea, el otro se ha ido encargando de ir distorsionando la pasión de Jesús. ¿Sí? Primero distorsiona la figura de Jesús, o sea, se duda todavía de la existencia de Jesús, se duda de su divinidad, se duda de su humanidad y se piensa que era una figura nada más, se duda de tantas cosas, o sea, de la pasión de Jesús. En fin, hemos hecho de la persona de Jesús, hemos hecho un mito, hemos hecho un ídolo a veces, o hemos hecho simplemente una fantasía. Y ya en este mundo actual, yo me atrevería a decir que para un gran número de la población mundial, Dios no existe. Prácticamente ya Una Dios leyenda, no existe. ¿no? Como una leyenda, como un mito, como algo totalmente... Y nos hemos convencido de que somos animales. Bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Lo que veo que le gusta más pensar a la gente es que
Dios existe, pero para lo que nosotros lo queramos usar, nada más, ¿no? Bueno, también, o sea, la parte religiosa de la humanidad, lo usa como el mago que nos va a solucionar todos nuestros problemas. Sí. Ujú. Y una mínima parte realmente lo busca, por amor, lo busca tratando de encontrar en él a ese Dios creador y tratando de aliviarlo a él, tratando de darle lo que él quiera, no que nos dé lo que nosotros Lo que queremos. nosotros ¿no? queremos. Ahí queremos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Sí. Así es. Y repito, es terrible porque hemos distorsionado totalmente esto. Si analizáramos la pasión de Jesús, veríamos lo tremendo que fue. Sí. No podemos analizar el sufrimiento interior. Nos es vedado prácticamente. Esto lo tenemos que saber a través de una revelación, que es lo que nos está diciendo con Luisa. Así es. Nos está narrando sus penas interiores, esas penas interiores que lo coronaban de espinas, que lo flagelaban, que moría, que crucificaba en su interior. ¿Qué quiere decir eso? No sé, o sea, no sé si ustedes tengan alguna idea de lo que Jesús tenía que sentir. Yo simplemente me pongo en el momento de la crucifixión, cuando Jesús tiene que asumir el dolor y el sufrimiento de los condenados. ¿Qué grita Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el infierno es exactamente la parte de alejamiento de Dios. Entonces Él toma sobre de sí ese alejamiento y eso para Él es una muerte, porque Él es Dios. O sea, nosotros lo decimos como decir, Señor, me siento desamparado. Pero en el momento que Jesús lo dice, es, Padre, ya no me siento yo. Padre, yo ya no estoy. No. La divinidad me ha dejado, me deja totalmente en poder de una voluntad humana totalmente inferior a mí. Eso es una muerte para él. Pero es el estado de todas las personas que, bueno, cuando se está en pecado mortal es una ausencia de Dios total. Entonces tenía que pagar también esos momentos, me imagino, no solo de los condenados, sino de cada persona que ha caído en pecado mortal y tiene la ausencia total de Dios. Así es. Por ese pecado, ese abandono de que cuando Dios ya no puede, por decirlo así, ya no puede amarnos porque ya no puede darse a nosotros por ese estado de pecado en el que estamos. Y pues esto es lo que ha de haber sentido Jesús en su interior y esto es lo que tuvo que reparar. Esos momentos de total muerte espiritual en la que cae la criatura cuando está en pecado mortal. Por eso lo tuvo que hacer desde su concepción, desde el seno de María. Ya estaba Jesús reparando, ya estaba Jesús rehaciendo. Pero ahorita lo que decíamos, o sea, yo quiero centrarlo en esto, dar una idea aproximada de qué tipo de muertes estaba sufriendo Jesús en su interior. O sea, en el momento que Jesús deja de sentir a la divinidad en él siendo Dios, perdón, pero eso es una muerte. Y eso lo tuvo que estar sintiendo continuamente, por cada pecado mortal, por cada condenado. No es nada más en la cruz, sino es durante toda su vida. Y Dios, Jesús está en todos nosotros, entonces la persona que no vive para Jesús, yo creo que lo tiene encerrado, igualmente está abandonado ahí Jesús, ¿no? Adentro de esa persona. Adentro de esa persona está abandonado. En fin, son sufrimientos. Hay que ir poniendo, por ejemplo, ¿qué significado tiene una espina? ¿Qué significado tiene en la corona de espinas? Está reparando por cada pensamiento malo. Está punzando, pinchando
en donde nosotros tenemos la idea que pensamos en la cabeza para sacar la pus, la podredumbre que hay dentro del hombre y estar poniendo un pensamiento divino. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos pensamientos, ya no digo malos, sino alejados de Dios, existirán? No en la humanidad, en nosotros. Incontables. Incontables. De hace una hora para acá, de que empezó el No, programa. pues no. O sea, es terrible lo que está pasando. Sí. Terrible. Ahora, esto es nada comparado. Si lo multiplicamos, y lo multiplicamos por todas las personas que han vivido, ahorita somos cerca de 7,000 millones. 7,000 millones. Y se calcula que han existido otro tanto. O sea que son 14,000 millones de personas. ¿Cuántas más habrá? No sabemos. Pero lo que sí es cuántos pensamientos alejados de Dios habremos tenido estos 14,000 millones de personas hasta el momento actual. Sí. A ver, Alejandro, saca tu los calculadora. No, son no tengo una tan incontables. Doctor, pero déjeme preguntar esto. Jesús estaba pagando por cada acto que no tenía vida divina, no solamente por los actos de pecado, los actos alejados de Dios, sino aún los buenos, los actos santos, los actos buenos, pero que ya no llevaban en sí la vida divina por haber roto con la divina voluntad. También por eso sufrió la pasión. Por todo. O sea, necesitamos entender que la finalidad de la creación era que el hombre se uniera a cada acto del hombre se uniera a Dios y hacerlo junto con Dios. Por lo tanto, en la sentencia del paraíso terrenal es muy clara. El día que comas del fruto de ese árbol, ¿cuál árbol? El árbol de la voluntad humana. El día que hagas un acto sin la unión con mi voluntad, ese día irremediablemente morirás. Generalmente lo hemos llevado a la parte del pecado, que Jesús llega a este mundo y nos cubre, se toma nuestros pecados y los lleva a donde deben estar, que es la muerte. Bueno, ¿y los otros? Claro. Los otros actos, si tampoco cumplieron su función. Entonces Jesús tiene que rehacer esos actos y la forma de rehacerlos es, el hombre le dio muerte a la vida divina en cada acto para darle vida a la vida humana. Jesús tiene que darle muerte a la vida humana en cada acto para darle vida a la vida divina en cada acto, pero en cada acto de nosotros, o sea, en cada acto nuestro. Y ese es el sufrimiento terrible de Jesús, y por eso es que tarda 34 años. Sí. Precisamente nos preguntan, ¿podemos decir que la pasión es continua o fue finita? No, es continua, continúa esta pasión de Jesús, ¿no? Es perenne. Y Jesús le dice a Luisa, le dice que su pasión no tendrá fin. O sea, continuará y continuará. Que es el eterno inmolado. El eterno inmolado. Así es. O sea, bueno, eso es, creo que ya lo explicamos el otro día, ¿no? De por qué se dice que es el eterno inmolado, porque en realidad es desde toda la eternidad que Jesús ha estado sufriendo. Sí. Entonces, como que no tenemos una idea clara de cuál sea la pasión de Jesús. Pero vamos a quedarnos en esto. Para que el hombre pueda ser restituido a su punto de origen, primero necesitó, ser perdonado. O sea, lo que hemos nombrado como salvación. Después de que somos salvados, ahora necesitamos ser restituidos al punto de origen. Y estas son las cosas que Jesús no dijo estando en la tierra.
En la última cena Él dice, ya había dado todo para la salvación. Ya había dado su iglesia, ya había dado los sacramentos, acababa de instituir la Eucaristía, acababa de nombrar a sus apóstoles, no nombrar, sino ordenarlos como sacerdotes. Ya tenía el primado de Pedro, ya tenía todo para la salvación. Y esa finalidad la deja y se la encarga a sus apóstoles y a todos los que iban a venir después de ellos, a toda su iglesia jerárquica, para llevarla al mundo. O sea, y ese es el mandato. Id, predicad el Evangelio, bautizar, perdonar los pecados. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se perderá. En fin, pero esta parte de la restitución es aquello que dijo, o sea, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Así que bueno, esta parte es la que tiene que salir a la luz y que está saliendo ahora, y a veces nos cuesta un poco de trabajo poder, no sé, penetrar en esta pasión de Jesús. No sé ustedes qué opinen. Realmente la vemos siempre muy light, nada más en un tiempo determinado del año. Pensamos en la pasión, sufrimos, pedimos perdón, Cristo muere, resucita y ya, se acabó. Ya no volvemos a pensar nada más el resto del año, no volvemos a meditar toda la profundidad de todo lo que hizo Jesús. No. Y además siempre la vemos desde el lado de que los judíos le pegaron, los judíos lo maltrataron, pero no tomamos el papel de saber hasta dónde yo participé en esta pasión de Jesús, con cada acto hecho fuera en la divina voluntad, con cada acto contrario a Dios en un pecado, y de verdad que siempre se lo atribuimos a otro, pero hasta dónde yo le pegué, yo lo flagelé, yo hice que escupieran en su boca, y cuánta espina él tuvo que soportar por mi causa. Por mí. Cada acto humano mío hecho fuera de su divinidad, y ahora que sabemos esto del libro del cielo y lo que Jesús tuvo que pagar aún por los actos buenos, nos debe de mover y de llevarnos a una respuesta, porque lo sabemos. Ahora no tenemos pretexto de decir, pues, me confieso y ya, estoy salvado, sino ahora el que tiene que ser salvado es Jesús. Jesús está muriendo, no por mí, se está llevando todo lo que yo soy, está matando cada acto humano, cada pecado en la cruz. Y finalmente creo que quien está muriendo en la cruz no es Dios, no es Jesús, soy yo. Es mi vida humana, todo eso que a Dios, que no era el plan de Dios sobre mi persona, Jesús lo lleva a morir a la cruz. Y lo sufre Él. Y lo sufre Él, no lo sufro yo. Así es, o sea, somos nosotros los que están en la cruz, los que estamos en la cruz. Jesús nos toma, nos asume y nos lleva donde debemos estar. Claro, es en la persona de Él, sí. Pero la vida que está ahí clavada, la vida que está agonizante, la vida que está en el sepulcro, es la nuestra. Y eso nos lo dice San Pablo. O sea, San Pablo nos habla de que sí, que Jesús nos mata con Él, o sea, nos lleva con Él a la cruz, hace que muramos en la cruz y que estamos enterrados con Jesús. Estamos en el sepulcro con Él, y dice, si ya estás ahí, ahora en lo que debes pensar es en la vida del cielo, ya no en la vida de la tierra. Porque a final de cuentas, una vez que Jesús resucita, la pregunta es, ¿quién resucitó? Cada uno de nosotros. Es una vida divina que Dios nos pone y nos deja ahí para decir, este eres tú, esta es la restitución de vida, y aquí te la dejo para que tú, si quieres, la puedas tomar. ¿Sí?
Así que bueno, tenemos esta enorme oferta de vida. Una vida divina para Alejandro, una vida divina para Alejandra, parecen hermanitos. Una vida divina para Rosy, una vida divina para todos. Una vida divina que Jesús nos deja en la cruz. Que ese es el final de la invitación que Jesús nos hace en el Evangelio. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Sígueme. Ese es el completar lo que le faltó a la pasión de Jesús de San Pablo. El decir, ahora yo me pongo contigo, Señor. Yo me pongo contigo, yo hago junto contigo lo que tú hiciste, para yo también voluntariamente morir a mi vida y tomar la vida que tú hiciste resurgir en mí, que es la vida de resurrección. Claro. ¿De alguna? Sí, perdón. Es que tenemos una pregunta, pero no la entiendo muy bien. Dice, ¿no será que no podemos darle el justo valor a la pasión de nuestro Señor cuando separamos a Jesús en cuanto a hombre y Dios? Bueno, o sea, en realidad... Bueno, no sé, si me permite, hay un modo en que Jesús muestra, y creo que es la respuesta a esta pregunta, cuando después de que Jesús es flagelado y queda, dicen, no se le veía forma humana, Pilatos lo muestra y dice, he aquí al hombre, este es el hombre. Es el Jesús que todos estamos llamados a ser, pero que lo tenemos así por el pecado. Es el estado del hombre. El que debía ser Jesús, pero lo hemos deformado por los pecados, claro, dando cada pecado un flagelazo, un golpe, Así es. Pero perdón. Bueno, no, es que lo que nos está preguntando es, yo siento que es que no hemos entendido que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, porque dice, ¿no será que no podemos darle el justo valor a la pasión de nuestro Señor cuando separamos a Jesús en cuanto a hombre y Dios? O sea, en el momento que yo lo separo, no le puedo dar el justo valor, porque lo estoy dejando o como hombre o lo estoy dejando como Dios. Sí. Aquí hay algo que resulta difícil poder expresar, que es la divinidad es totalmente ajena al dolor. La divinidad no puede sentir dolor, pero sí puede sentir sufrimiento. Sí. O sea, la divinidad sufre, no le duele, sufre. Y esto lo tomamos de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino define el sufrimiento como en un movimiento de la voluntad queriendo lo que no es, o queriendo o no queriendo lo que es. Entonces la divinidad quisiera que el hombre estuviera con él, con ella, pero el hombre no accede. Por lo tanto, ahora la divinidad sufre un movimiento de voluntad en la que lo que él quisiera no se lleva a cabo. Y ese sufrimiento lo tiene que expresar, lo tiene que externar. ¿Dónde? A través de la humanidad de Jesús. Por eso es que no se puede separar la humanidad de la divinidad. Si la separamos, rompemos esa unidad que hay entre ellos, entre su naturaleza humana y su naturaleza divina. Y entonces nos queda una pasión desvirtuada. Sí. Nos quedan sufrimientos minimizados totalmente, ¿no? Entonces yo creo que tiene toda la razón, o sea, porque ¿quién es Ángel Mejía? ¿Sí? Yo pienso que tiene toda la razón. Sí. Nos pregunta Marisela Cornejo, ¿cuál sería su mejor recomendación para meditar las horas de la pasión? Bueno, yo pienso que no es mi mejor recomendación, sino es la recomendación de Jesús. Porque Jesús le dice a Luisa que ese libro no es un libro de meditación, sino es un libro de
de reparación, siempre y cuando el alma se una con sus mismas intenciones a todo lo que Él va dictando. ¿Qué quiere decir con sus mismas intenciones? Ponernos en la divina voluntad y hacer el firme acto de fundirnos en esta voluntad y ponernos en los momentos en que Jesús está sufriendo esto. ¿Sí? Ese es como el... De alguna manera, o sea, más que repetir las letras del libro, vivir la pasión junto con Jesús. En el momento en que nos fundimos en la voluntad de Jesús, podemos entrar también al eterno presente de Dios. Y aunque no en cuerpo, en materia, sí nuestra mente y nuestra alma, estar en ese momento en que está sucediendo cada hora, cada acto que Jesús estaba haciendo durante las 24 horas que duró su pasión. Y entonces, sí, la lectura ayuda, pero también tiene que llevar nuestro sello. Si tú estás ahí y le están pegando o lo están clavando, tú, no Luisa, tú, ¿qué le dirías o qué harías? Por eso repararlo. Y repararlo, sí. O sea, no tanto desde las letras, no lo aman, sino de lo que nos salga. Por eso, y ese es con las mismas intenciones de Él. Y nuestro amigo David dice algo que es perfecto. San Juan dice que todo aquel que separa a Cristo, ese es un anticristo. Y lo felicito porque realmente tiene una buena edición de la Biblia. Porque en las actuales ahora ya no dice separa, sino dice no reconoce. Ajá. Entonces es totalmente diferente. Cuando se dice el que no reconoce o el que no a Jesús, ese es un anticristo. Bueno, pues todos de alguna manera reconocemos a Jesús. Pero cuando dice separa, desune, esa es la palabra que usa, que desune a Jesús, ese es un anticristo. ¿Qué quiere decir? Jesús es unidad. Es divinidad y humanidad unidas, indivisibles. Indivisibles. Por lo tanto, lo que está pasando en la humanidad está pasando en la divinidad. Y lo que está pasando en la divinidad lo está pasando en la humanidad. ¿Sí? ¿Qué edición de la Biblia es? Cualquier Biblia, yo diría antigua, antes de 1960, generalmente trae estas frases completas. De ahí en adelante se han desvirtuado, se han cambiado un poco. Y en la actualidad, la única que yo conozco, no quiero decir que sea la única, pero que yo conozco que está tal cual debe ser, es la de Torres Amat. La Biblia de Torres Amat es una Biblia que ha perdurado con las frases tal y como deben ser. Tenemos una pregunta. ¿Estamos invitados por Dios a crucificar voluntariamente nuestra voluntad humana? Así es. Ni más ni menos. Para esto fuimos creados, para esto nos dieron una voluntad humana, para sacrificarla, porque para ser iguales que Dios necesitábamos primero al Verbo Eterno en nosotros, para poder adquirir las prerrogativas divinas, y segundo, ser libres igual que Dios. Y para ser libres teníamos que escoger libremente, valga la redundancia, esta vida. Si no tengo una opción, si no tengo una voluntad humana capaz de vivir por sí misma, sola, nunca hubiera podido ser libre. Por lo tanto, nunca hubiera podido ser igual a Dios. Dios nos da esta voluntad para lograr darnos la suya si nosotros renunciamos a esto. Pero de alguna forma no se destruye la voluntad, sino que se une a la de Él, ¿no? Sí, se une, queda unificada y la voluntad humana tiene que recibir todo lo que la voluntad divina
le dan. Así es. Bien. Es realmente muy interesante todo esto que está sucediendo. Todo esto que tenemos prácticamente como desconocido, ¿sí? Tenemos un terrible, terrible desconocimiento de nuestro Jesús. Así que, bueno, pues es cuestión de entrar en esto. Yo quisiera, antes de que se nos termine el tiempo, Alejandra, sé que estás aquí, o sea, que sé que de muy buena manera aceptaste venir con nosotros, pero que nos dijeras, bueno, ¿y tú desde cuándo conoces esto de la divina voluntad? ¿Qué es lo que tú haces para conocer esto? Bueno, pues buenas noches. Llevo 4 años en la lectura de los escritos de Luisa Picarreta. Es una lectura muy profunda, de difícil digestión, pero que hay que estarla pensando en cada momento. Y para ayudarnos a pensar, yo los invito, si me permiten, a todos. Tenemos un grupo en la parroquia de la Guadalupita, que está en la colonia San Rafael, en la calle de Luis Velázquez de León, Escazbalceta, ahí junto a los teatros Manolo Fábregas y San Rafael. Ahí nos reunimos todos los jueves a las 9:30 de la mañana a 11:30, y ese mismo jueves también en la noche, de 8:30 a 10 de la noche, para leer los escritos, conocer, empezar a conocer lo que Dios quiere de nosotros, el objetivo primero para lo que fuimos creados. Entonces, gracias por invitarme, y yo a la vez los invito a todos a formar parte del grupo, a unirse, gracias. Y cualquier duda, pues ahí les podemos ayudar. Pues gracias, Ale. Gracias por invitarme. Bueno, pues gracias. Alejandro, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor, y gracias a Rosy, gracias. Al contrario, doctor. Y amigos, sobre todo, gracias a ustedes por tolerarnos, el estar aquí. Y si Dios así lo decide, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Parece que no hace nada, parece que no hace nada, las almas que vi.